Buen día, el tema a exponer hoy será un ejercicio de diseño de bloques completos al azar. Mi equipo está conformado por Eduardo Jiménez Esquivel y Axel Barrios Cruz. En la materia Estadística Inferencial 2 del grupo ID 401. En esta ocasión se mostrará un ejemplo de la suma de cuadrados y el valor de f, y las conclusiones alrededor de un ejemplo para la realización del diseño de bloques completos al azar. En concreto, se muestra un experimento en el que se aplicó 6 tratamientos diferentes para el control de nematos. Como se puede ver en pantalla, se hace una comparación desde un testigo en el que no haya explicación de nematicida hasta variar la aplicación de Oxamin en diferentes dosis y formas de aplicación, como también el carbofurano. La tabla de datos de resultados se muestra en pantalla y si corresponde al número de nematos vivos por unidad experimental. Se habrá de considerar un orden de la tabla de datos que es muy importante para la sumatoria de cuadrados de cada uno de los efectos considerados ante un análisis de varianza. Para este caso en particular hay que darse cuenta que los tratamientos o los nematicidas están ubicados en las filas y los bloques están organizados a nivel de las columnas. Cada valor corresponde al número de nematos vivos por unidad experimental. Eso quiere decir que es de 307 a la cantidad de nematos vivos para el nematicida A en la unidad experimental ubicada en el bloque 1. El modelo estadístico relacionado con el análisis de varianza es de la siguiente manera. Esta sería la cantidad de nematodos vivos que es afectado por la media general de nematos por los nematicidas aplicados, el efecto de los bloques y el error asociado a cada una de las unidades. Hay que tomar en cuenta que el contador para tratamientos es I y el contador para bloques es J. En cuanto a los supuestos para realizar el análisis de varianza, hay que considerar que los errores son independientes y siguen alguna distribución normal con media cero y varianza constante. También se asume que el modelo es lineal y aditivo y adicionalmente hay homogeneidad de varianza para los tratamientos. A este diseño en particular se añade el supuesto de que no debe existir interacción entre los tratamientos y el bloque. Esto quiere decir que el bloque no deberá estar asociado con el bloque que se encuentra ubicado. En cuanto a las hipótesis, la hipótesis nula nos dice que cada uno de los diferentes nematicidas produce el mismo efecto sobre el control de los nematos, en tanto que la hipótesis alterna al menos uno de los nematicidas produce diferente efecto sobre el control de nematos. En cuanto al cálculo de la sumatoria de cuadrados, se hace para el cálculo de la sumatoria del cuadrado de tratamiento se toman en cuenta los totales para tratamiento. En este caso, habrá que notar que la fila que se señala corresponde a los datos del nematicida y este 1756 es el total del nematicida que se obtiene de la siguiente manera. La sumatoria de 307 más 371 más 379 más 360 más 339. Eso nos da 1756. Y así se va sucesivamente la nematicida B y así sucesivamente hasta llegar a este 1003, que es la sumatoria de esos 5 valores que se van señalando. Este 770 es la sumatoria de toda la columna correspondiente a los tratamientos, por lo tanto es el gran total.
El valor de 259 corresponde a la media general, que se obtiene fundamentalmente de dividir 7.770 entre los 30 resultados obtenidos. Este 351.2 se obtiene de dividir 1.756 entre estos 5 valores considerados. El cálculo de la suma de cuadrados es como sigue. Sería el total del primer tratamiento, o sea, 1.756 al cuadrado más 1.238 al cuadrado más 1.507 al cuadrado más 1.140 al cuadrado más 1.003 al cuadrado. Esto se divide entre los valores que corresponden a los bloques y se le resta el factor de corrección, que es el grado total dividido entre la cantidad total de observaciones involucradas. Que serían 5 bloques por 6 tratamientos. El resultado de la operación es 79.750.8, que corresponde a la sumatoria de cuadrados del tratamiento. En el caso de la sumatoria de bloques, el proceso se repite, nada más que en este caso se considera el total por columna que corresponde a los bloques, es decir, 1.254 al cuadrado más 1.524 al cuadrado más 1.732 al cuadrado más 1.572 al cuadrado más 1.688 al cuadrado, dividido entre de los tratamientos, que es 6. A esto se le resta la cantidad resultante de esta operación, que corresponde al factor de corrección, y el resultado de esta operación en la sumatoria, que corresponde a 23.477.33. La sumatoria de cuadrados de total involucra a cada uno de las observaciones experimentales. Es 307 al cuadrado más 371 al cuadrado más 379 al cuadrado más 360 al cuadrado más 339 al cuadrado, y así sucesivamente hasta llegar hasta 253 al cuadrado. A toda esta operación habrá que restarle el factor de corrección y el resultado final es 148.922, que corresponde a la sumatoria de cuadrados totales. Enseguida se construye una tabla de resumen del análisis de varianza, como se muestra. La primera columna corresponde a las fuentes de variación, que en este caso son los nematicidas, los bloques, el error experimental y el total. Los grados de libertad se calculan de la siguiente manera: es número de tratamientos menos 1, que en este caso son 6 menos 1, que es 5. El número de bloques menos 1 son 5, menos 1 es 4. El total de los grados de libertad total son 30 valores, que son 6 por 5, son 30, menos 1 son 29. Y ese 20 se obtiene de la resta de la siguiente manera: ese 29 se le restan 5, 4 y es un total de 20. La suma de cuadrados ya sería hecho con antelación. La suma de cuadrados de los hematicidas está ubicada abajo. En la sumatoria de cuadrados también, la sumatoria de cuadrados del total también ya se ha calculado y corresponde a ese valor. Y la sumatoria de cuadrados del error se obtendría por diferencia, y es de la siguiente manera: a 178.922 se le restaría 79.780.8 menos 23.477.33. Esa diferencia da 45.693.87. De esa manera se calcula el valor de la suma de cuadrados del error. Los cuadrados medios se obtienen de la siguiente manera: el cuadrado medio de los nematicidas se obtiene de hacer la siguiente operación. Este resultado se obtiene de dividir 779.000
750.8 entre 5 arroja un valor de 15.950.16. Este 5.869.33 se obtiene de dividir 23.477.33 entre 4 y este valor de 2.284 se obtiene de dividir 45.693.87 entre 20 y el valor de f es un cociente de varianza que se obtiene a partir de la división de entre 15.950.16 entre 2.284.69. Se nos da un valor de 6.98 y el valor crítico de f 2.71 se obtiene a partir del uso de una tabla de f, ingresando con grados de libertad del numerador, que son 5 para la nematicida, para el error experimental, que son 20. Entonces el valor de f para un valor de significancia al 5% y 5 grados de libertad para los tratamientos y 20 grados para el error nos da un valor de 2.71. Y al hacer la comparativa se verifica que el valor calculado de f es muy superior al valor crítico, declarándose por lo tanto diferencias significativas entre los diferentes nematicidas probados. Eso significa que completaremos el análisis haciendo una prueba múltiple de medias, no sin antes calcular el coeficiente de variación, que es la raíz cuadrada de el cuadrado medio del error, que son 2284.69 entre la media general por 100, arroja un valor de 18.45. Este valor, si el deseo es compararlo, habría que hacerlo con otros ensayos en otras áreas cercanas o condiciones similares conducidas al ensayo que actualmente se compara para procurar establecer entonces comparar la magnitud del coeficiente obtenido. En cuanto al proceso de la prueba de Poisson-Deva por el criterio de Tukey, se muestra enseguida el resumen y el resultado. Hay que notar acá que se han hecho asignaciones de literales bajo el criterio de Tukey y se han organizado las medias en orden descendente para los diferentes nematicidas. En este caso en particular, hay que considerar que el interés se centra en la menor magnitud de nematos vivos, siendo por lo tanto el oxamin en su dosis de 2 litros aplicado al suelo es el que presenta el mejor resultado, con una media de 200.6 nematos vivos por unidad experimental. Hay que notar que la literal que se ha asignado acá a este nematicida está en soledad, y eso significa que se distingue del resto de los grupos de literales y por lo tanto su efecto es significativo sobre el control de los nematos. También se puede apreciar que hay una diferencia marcada entre la media de los nematos vivos para el terestivo que no recibió aplicación, y siendo así entonces muy distinto al resto de los tratamientos que corresponden a la aplicación de nematicidas. Con este resumen se da por terminado el ejemplo correspondiente al análisis de varianza para la realización de un diseño de bloques completos al azar.